turned on. Say, something like that. Was that it? Well, good morning. Good morning. Bueno, buenos días. Message title this morning is called Faith of Our Fathers. El título del mensaje de esta mañana se llama La fe de nuestros padres And this will be part 2. y esta sería la parte segunda. So we are talking about what it means to have faith in God. Entonces hemos estado hablando lo que significa tener fe en Dios. And one of the best ways for us to understand this Y una de las mejores maneras para que entendamos esto is to look at the record in the Bible es ver el registro que está en la Biblia of the works that were done through faith in God. de las obras que fueron hechas en fe en Dios. And through these examples we can see how God's people Y a través de estos ejemplos nosotros podemos ver cómo es que el pueblo de Dios overcame their enemies by faith. venció a sus enemigos por fe. 1 John 5:4 it says, "For whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith." Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Now there are many obstacles Ahora hay muchos obstáculos that Satan uses que Satanás utiliza to try and stop Christians from receiving the blessings of God para intentar detener a los cristianos de recibir las bendiciones de Dios that God has promised to them. que Él les ha prometido. These obstacles must be overcome Y estos obstáculos deben de ser vencidos for us to be able to live a life above the darkness and evil of the world. para que nosotros podamos vivir una vida por encima de la oscuridad y de la maldad en este mundo. It is through faith Y es a través de la fe that we understand the power that we have been given que nosotros entendemos el poder que nos ha sido dado through the baptism in the Holy Ghost a través del bautismo en el Espíritu Santo to overcome those obstacles. para poder vencer esos obstáculos. Now the word says that without faith it is impossible to please God. Ahora la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please him. For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En la King James dice crea que es y que es galardonador de los que le buscan. So what does it mean to believe that he is? Y entonces, ¿qué significa que nosotros creamos que Él es? Well, deep within the heart of every person, Bueno, en lo profundo del corazón de cada persona there is the knowledge that they came from God. está el conocimiento de que ellos provienen de Dios. But we live in a dark and an evil world Pero vivimos en un mundo que es malo y oscuro, that suppresses the knowledge of God. que suprime el conocimiento de Dios. And the reason why this is true Y la razón de por qué esto es verdad is because the ruler of this dark and evil world is Satan. es porque el gobernante de este mundo es Satanás. And Satan hates God. Y Satanás odia a Dios. Because he knows that when men begin to believe Porque él sabe que cuando el hombre comienza a creer that God is que Dios es who the Bible says that he is, el que dice la Biblia que es él, and when they begin to walk in the power and authority y cuando el hombre comienza a caminar en poder y en autoridad that Jesus Christ came to this earth to give them, que Jesucristo vino a esta tierra para darles, that his time upon this earth is short, entonces su tiempo en esta tierra va a ser corto, very short. muy corto. And when that happens, Y cuando eso suceda, when God's people come into the fullness of his word, cuando el pueblo de Dios venga a la plenitud de la palabra, his eternal damnation
La condenación eterna de Satanás, which was decreed from the time that he first sinned against God, que fue decretada desde la primera vez que él pecó en contra de Dios, will become manifested, será manifiesto, and he will be condemned to the greatest level of torment y Satanás será condenado al más grande nivel de tormento of any creature that God has ever created. que cualquier criatura que Dios haya creado. And so he fights against God Entonces él lucha en contra de Dios to do anything that he can para hacer todo lo que él pueda to prevent this from coming to pass. para prevenir que esto suceda. And the main way that he does this Y la manera principal en la que él hace esto is by defiling the image of God in man. es al profanar la imagen de Dios en el hombre. He knows that God's plan is to use man Porque él sabe que el plan de Dios es usar al hombre to put him down and destroy him. para poder derribar y destruir a And Satanás. so he fights against man. Entonces Satanás lucha en contra de los hombres. And he does this by using subtle and deceitful charm. Y él lucha al utilizar este sutil y engañoso encanto And flattery, y adulaciones, pride, intimidation, and fear of evil. orgullo, intimidación, miedo y maldad. These are all tricks of Satan Y todos estos son trampas de Satanás that he uses to hold men in bondage to himself. que él utiliza para atar a los hombres, And he causes man to believe his lies, y esto provoca que el hombre crea sus mentiras consequently reject the truth of who God y is. que consecuentemente rechacen la verdad de quién es Dios. And also he causes them to reject the upright life Y también hace que rechace la vida de verticalidad and the image of God that man was made to walk in. y la imagen de Dios en la que Dios hizo al hombre que caminara. And so for a person to be restored Entonces, para que una persona sea restaurada to the place of authority al lugar de autoridad over all things upon the earth, sobre todas las cosas sobre esta tierra, man must be delivered from the lies of Satan el hombre tiene que ser liberado de todas las mentiras de Satanás that he has believed que él ha creído and that have caused him to be separated from his creator. y que causan que esté separado de su creador. And then he must learn to walk in upright and holy life. Y entonces él tiene que caminar una vida de rectitud y de santidad. This is what man was made for, Para esto fue hecho el hombre, and this is the reason why Jesus came to this earth to die for us, y esta es la razón por la cual Jesús vino a morir por nosotros en esta tierra. so that we can grow in the knowledge of God Para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios by believing that God is infinitely greater than Satan, al creer que Dios es infinitamente superior a Satanás and that he made us to rule y que Él nos hizo para gobernar and have power over every power of darkness upon the earth. y para tener poder por encima de cualquier poder de la oscuridad. And as long as we obey God's government Y mientras nosotros obedezcamos al gobierno de Dios through Jesus Christ and his word, a través de Jesucristo en su palabra, we will be on the path where this will be fulfilled in our lives. entonces nosotros estaremos en el camino en el que esto va a suceder en nuestras vidas. Luke 10:19, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Notice that Jesus said, I give you power. Ahora, dense cuenta que Jesús dijo, yo les doy poder. The power that we have over the powers of darkness Porque el poder que nosotros tenemos por encima del poder de la oscuridad is given to us by Jesus Christ nos es dada por Jesucristo through the baptism in the Holy a Ghost. través del bautismo en el Espíritu. Man's only hope
y la única esperanza del hombre, being restored to the power and authority that God made him to walk in. para ser restaurada al poder y a la autoridad en el que Dios lo hizo para que andara, Is through faith in Jesus Christ. es a través de la fe en Jesucristo. And that requires that a person humble himself Y esto requiere de que una persona se humille a sí misma to obey the government of God para obedecer el gobierno de Dios through his word and through his ministry, which comes from his throne. a través de su palabra y a través de su ministración que vienen de su trono. Genesis 1:27, so God created man in his own image. In the image of God created he him. Génesis, Male and female created he them. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So this was God's original commandment to man, Entonces, este fue el mandamiento inicial de Dios para los hombres. to rule over the earth Gobernar sobre la tierra and keep everything in subjection under his feet. y mantener todo sujeto bajo sus pies. And that included ruling over the evil spirits that surrounded the earth also. Y eso incluía también a los espíritus malignos que rodeaban la tierra. So to be able to do this, Para poder hacer esto, a person must first become subject to the government of God una persona primero debe de sujetarse al gobierno de Dios through his word and his spirit. a través de su palabra y de su espíritu. And that means for us to do what his word tells us to do. Y esto significa que debemos de hacer lo que su palabra nos dice que hagamos And reject the evil ways of the world. y rechazar las formas del mundo. And we must come to the understanding Y debemos llegar al entendimiento and accept this, y aceptar esto, that all of the world, que todo en el mundo, including its governments and its systems, incluyendo sus gobiernos y sus sistemas, are under the control of Satan. están bajo el control de Satanás. And this is a fact that is made clear Y esto es un hecho que es evidenciado in Luke chapter 4, verse 5 and 6. en Lucas capítulo 4 versículos 5 y 6. When Satan offered to Jesus Cuando Satanás ofreció a Jesús all of the kingdoms of the world, todos los gobiernos del mundo, because God had delivered them into his hand porque Dios lo había entregado en sus manos, at the time when man sinned. cuando el hombre había pecado. And the word of God is clear Y la palabra de Dios es clara, that if a person does not turn away que si una persona no se aleja from trusting in man and in the systems of man, de creer en el hombre y en los sistemas del hombre, that then his heart is turning away from the living God. entonces su corazón se está apartando del Dios viviente. It does not matter how much he declares himself to be a Christian. Y no importa qué tanto se declare esta persona ser un cristiano, If he is not trusting in God si no está confiando en Dios for all of the provisions and needs of his life, de toda la provisión, y que Él va a dar toda la provisión y las necesidades para su vida, but rather he puts his trust in man and in man's systems, sino que en su lugar Él confía en el hombre y en los sistemas del hombre, then in God's eyes he is not a Christian. entonces esa persona a los ojos de Dios no es un And cristiano his heart has departed from the Lord. y su corazón se ha apartado de Dios. Jeremiah 17:5, thus saith the Lord, cursed be the man that trusts in man, and makes flesh his arm, and whose heart departs from the Lord. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good comes,
but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Versículo 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. And that is the portion Y esa es la porción of most of the people in the earth in our time. de la mayoría de las personas en esta tierra, en nuestro tiempo. They will never be able to see the goodness Y no van a ser capaces de ver nunca la bondad and the glory that God will bring to the people y la gloria que Dios traerá a la gente that have believed in Him and put their trust in Him. que ha creído en Él y que ha puesto su confianza en Él. And all that they will know Y todo lo que estas personas sabrán will be the parched and desolate desert serán los sequedales y la desolación de la tierra, that this earth is becoming more and more every day. en la que esta tierra se ha convertido cada vez más y más cada día. Why is it that people are unable to escape the sorrow and pain of the world? ¿Y por qué es que la gente son incapaces de escapar de la tristeza y del dolor de este mundo? Well, it's because they have put their trust in man and in man's ways, Y es porque ellos han puesto su confianza en los hombres y en los caminos de los hombres, not in God. y no en Dios. And the ways of man are controlled by the powers of Y darkness. los caminos del hombre son controlados por los poderes de la oscuridad. And the powers of darkness Y esos poderes de la oscuridad are the enemies of God and of all mankind. son los enemigos de Dios y de toda la humanidad. And even though man doesn't realize it, Y aunque el hombre no se dé cuenta de ello, those powers are seeking to destroy him, esos poderes están buscando destruirle, not help him. no en ayudarle. And if men could see this in the spirit, Y si el hombre pudiera ver esto en el espíritu, they would understand ellos entenderían that trusting in man and in the systems of man que confiar en los hombres y en los sistemas de los hombres is likened in the word to leaning on a sharp spear es semejante en la palabra a confiar en una lanza aguda, and that spear will pierce their flesh y que esa lanza va a atravesar su carne and cause them serious and eternal harm. y va a causar un serio y eterno daño en ellos. Isaiah 36:6, Lo, you trust in the staff of this broken reed on Egypt, whereon if a man lean, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh, king of Egypt, to all that trust in him. Isaías 36, versículo 6 dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Now we know that Egypt is talking about the world. Ahora sabemos que Egipto aquí se refiere al mundo, And when it speaks of Pharaoh, y cuando se refiere a Faraón, it's speaking of the leaders of the world está hablando de los líderes en el mundo, that are controlled by the darkness of the earth. que son controlados por la oscuridad de la tierra. So for a person that puts his trust in man, Entonces, para una persona que pone su confianza en el hombre, this is what will happen. esto es lo que va a suceder. And this is what he will receive. Y esto es lo que él va a recibir, Piercing of his flesh. que sea su carne atravesada. But if he puts his trust in the Lord, Pero si esta persona pone su confianza en Dios, he will be like a tree that is planted by the water of life. él va a ser como un árbol que está plantado junto a las aguas de vida. And he will, without doubt, Y esta persona va, sin duda alguna, bring forth fruit unto God in his life. a traer fruto hacia Dios en su vida. Jeremiah 17:7, blessed is the man that trusts in the Lord, and whose hope the Lord is. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreads out her roots by the river, and shall not see when heat comes, but her leaves shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.
Versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. So a person that trusts in God Entonces, para una persona que confía en Dios, will be like a tree that is planted by a river of water. va a ser como un árbol que está plantado junto a un río. And because he's being watered and taken care of Y porque esta persona va a estar constantemente regado, by the cuidado, Lord, va a ser cuidado por Dios, the fruit in his life will never dry up, el fruto en su vida jamás se va a secar, but it will always be green and full of life, health, and peace. sino que siempre estará verde, lleno de vida, saludable y en paz. And this will be, Y esto será, and even is now, como también lo es ahora, during the time that the world is experiencing greater and greater famines and disasters. durante el tiempo en el que el mundo va a experimentar la más grande hambruna y desastres. And like we say, this is going on now. Y como les dije, esto va a suceder también ahora. But because most people are blinded to the darkness of the world, by the darkness of the world, Pero porque la mayoría de las personas han sido cegados por la oscuridad del mundo, they do not see ellos no ven that right now we are living in great times of spiritual drought and famine. Ellos no ven que ahora estamos viviendo en un tiempo de sequía espiritual y de hambruna espiritual. The greatest famine for the Word of God Porque la más grande hambruna por la palabra de Dios that has ever been upon the earth since the day of Jesus Christ que ha habido en la tierra desde el tiempo de Jesucristo is upon the earth now. está sobre la tierra ahora. Well, many people disagree with that statement. Y mucha de la gente está en desacuerdo con esa declaración. And they say, well, look at all the people that are getting saved and being filled with the Holy Ghost. Y ellos dicen, bueno, pues mira toda la gente que está siendo salvada y llena del Espíritu Santo. What you're saying cannot be true. Pero lo que dicen no puede ser verdad. Well, it is true. Y bueno, es And verdad. what they say is true also. E incluso lo que ellos dicen que es verdad también, There are more people than there ever has been being saved and filled with the Holy Ghost. de que ahora está habiendo más gente salva que en otros tiempos. But they are also not being taught the truth of God's Word. Pero también estas personas no están siendo enseñadas la verdad de la palabra de Dios. If they were, Porque si así fuera, obviously the world would not be in the evil situation that it is in today. el mundo no estaría en esta situación de maldad en la que está en nuestros días. Now, in God's time, Ahora, en el tiempo de Dios, the spiritual drought for the Word of God esta sequía espiritual de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, will cause natural droughts, también va a generar sequías naturales great heat to come upon the earth. y un gran calor que va a venir sobre la tierra. It will touch the lives of every person Y va a tocar la vida de cada persona that does not believe and act upon the words of the Bible. que no cree y tampoco actúa con base en la palabra de Dios. But for the ones that have put their trust in God, Pero para aquellos que ponen su confianza en Dios, they will understand what is happening in the earth. ellos van a entender lo que está sucediendo en la tierra. And they'll turn to the Lord and say, Lord, we have believed and we have put our trust in you. Y entonces ellos volverán a Dios y le dirán, Dios, nosotros hemos confiado en ti y hemos puesto nuestra fe en ti. And those people will not have to worry Y esas personas no tendrán que preocuparse, because the Lord will feed them in times of famine. porque Dios mismo los va a alimentar en tiempos de hambruna. And they will still bring forth fruit Y ellos continuarán trayendo fruto and will be fat in the spirit, y estarán robustos en el espíritu flourishing. y floreciendo. Psalm 92:12, it says, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Versículo 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. They shall still bring forth fruit in old age.
They shall be fat and flourishing. Versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. To show that the Lord is upright, he is my rock, and there is no unrighteousness in him. Versículo 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. So it is clear from God's word Entonces es muy claro en la palabra de Dios that he will abundantly supply for his people de que él va a proveer abundantemente para su pueblo in times when there are famines and evil things happening in the earth. en los tiempos en los que haya hambrunas y en los que haya maldad en la tierra. God's people will be flourishing El pueblo de Dios va a estar floreciendo and full of joy and y peace llenos de gozo y de paz, because they understand God's word. porque ellos han entendido la palabra de Dios. And that will give them peace and comfort. Y eso les va a dar a ellos paz y comodidad. Now there's an account in the book of 1 Kings Ahora, hay una anécdota en el primer libro de los that Reyes tells about how God provided for a servant of his en el que dice cómo es que Dios proveyó para un siervo suyo in a time of famine. en un tiempo de hambruna. 1 Kings 17:1, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Primera de Reyes 1:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, vino a Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. So Elijah was a man of faith, Entonces Elías era un hombre de fe, just like we are to be people of faith. así como nosotros también debemos ser gente de fe. And he believed God's word so strongly Y él creía la palabra de Dios tan fuertemente that he could speak to the heavens que él podía hablar a los cielos and command them to be closed. y mandarles que se cerraran. And because he was faithful servant to the Lord, Y porque él fue un siervo fiel para el Señor, God honored the words that he spoke. Dios honró las palabras que él And habló. at that time the heavens were stopped from bringing forth rain Y en esos tiempos los cielos se detuvieron de dar lluvia. for 3.5 years. Por 3 años y medio. And 3.5 years Y 3 años y medio is the same amount of time es la misma cantidad de tiempo that God's overcoming saints will be calling down plagues and judgments upon the earth. que los santos vencedores de Dios también van a llamar y van a invocar plagas y juicios sobre la tierra. Once the tribulation begins, Una vez que el periodo de la tribulación comience, in the same way that Elijah called down this famine upon the land of Israel. y de la misma manera en que Elías decretó esta hambruna, James 5:17, Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. So how is it possible Entonces, for ¿cómo, Elijah to do these things? ¿cómo era posible para Elías el hacer estas cosas? Because he had faith in God. Es porque él tenía fe en And Dios. faith pleases God. Y la fe agrada a Dios. So now the heavens were shut up, Ahora los cielos estaban cerrados. and there was going to be a great famine in the land of Israel. Y entonces iba a haber una gran hambruna en la tierra de Now Israel. this famine did not come to the land of Israel without a cause. Pero ahora, esta hambruna no vino a la tierra de Israel sin una causa. Because at this time, these people did not have faith in God. Porque en este tiempo la gente no tenía fe en Dios. And it was causing them to do evil in the sight of the Lord. Y esto
esto causaba que ellos hicieran mal a los ojos de Dios. And if people do not have faith in God, Y la gente que no tiene fe en Dios, their works will be evil. sus obras van a ser And malas. the word says this about what we're going to read now, Y la palabra de Dios dice, en lo que vamos a leer ahora, about people that do not have faith in God. acerca de la gente que no tiene fe en Dios. Romans 14:23. For whatsoever is not of faith is sin. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. So now Elijah had spoken forth this judgment against the land of Israel Entonces ahora Elías había hablado este juicio en contra de la tierra de Israel because of their unbelief. a causa de su incredulidad. And the famine had now begun. Y la sequía ahora habían comenzado. So how was Elijah going to survive? Entonces, ¿cómo es que Elías ahora iba a He sobrevivir? was in the land of Israel also. Porque él también estaba en la tierra de Israel. God had a plan Pero Dios tenía un plan of how he was going to take care of Elijah. de cómo es que él iba a tomar el cuidado de sus siervos. Same way that he has a plan of how to take care of us De la misma forma en que él tiene un plan para cuidar de nosotros. in these last days if we believe and obey. En estos últimos días, si es que nosotros creemos y obedecemos. 1 Kings 1:2, and the word of the Lord came again unto him, saying, Primera de Reyes 1:2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, Get thee hence and turn eastward, and hide yourself by the brook Cherith that is before Jordan. versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. So because Elijah believed God so much, Entonces, porque Elías creía en Dios tanto, his ears were open to hear the voice of the Lord when God spoke to him. sus oídos estaban abiertos para poder oír cada vez que Dios hablaba. And this will happen to a true believer. Y esto va a suceder para un verdadero creyente. People wonder, how does God speak and how do men hear him? Porque la gente se pregunta, ¿cómo es que Dios habla y cómo es que los hombres lo escuchan? Through faith. Lo escuchan a través de la Through fe, people that sincerely believe in their heart a través de gente que verdaderamente le cree that God's word is true. que su palabra es verdad. Because if a person truly believes Porque si una persona verdaderamente cree and loves God enough, y ama a Dios lo he suficiente, will know what God is speaking to him through the Spirit. esta persona va a saber lo que Dios está hablando en el Espíritu. But if a person is a mocker and a scoffer, Pero si una persona es un burlador o un escarnecedor, kind of a person that wants proof that God's word is true, de ese tipo de personas que quieren una prueba para mostrar que la palabra de Dios es verdad, they will never hear the voice of the Lord para esas personas nunca van a escuchar la voz de Dios, because their life is full of pride. porque sus vidas están llenas de orgullo God hates pride. y Dios odia el orgullo. So the people that will hear the voice of the Lord and obey Entonces, para la gente que escuche la voz de Dios y obedezca, are the people that will be fed in the days of famine upon this earth. serán la gente que va a ser alimentada en estos días de hambruna. Humble people that have faith in God. Gente humilde que tiene fe en Dios. 1 Kings 1:4, and it shall be that you shall drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Primera de Reyes 1:4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. Primera de Reyes 1:5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Primera de Reyes 1:6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Some people wonder,
Can God actually do things like this? Y la gente se pregunta, bueno, ¿Dios puede hacer cosas como esta? Is this really true? ¿Esto es verdaderamente cierto? Yes, it is true. Sí, sí es cierto. God can do anything that He pleases. Dios puede hacer todo lo que Él There quiera, are no limits with God. porque no hay límites para Dios. So when the land of Israel was suffering through a judgment of God, Entonces, cuando la tierra de Israel estaba sufriendo por este juicio de Dios, because of their unbelief, a causa de su incredulidad, Elijah, a believer that had faith in the unseen God, Elías, un creyente que tenía fe en el Dios invisible, was eating in plenty estaba comiendo en plenitud through the supernatural provision of God. a través de la provisión sobrenatural de Dios. Verse 7, and it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Primera de Reyes 1:7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. So now, after a period of time, Entonces, después de un periodo de tiempo, the brook that Elijah was drinking from el arroyo del que Elías estaba tomando dried up, se secó and he had to find provision in another y place. tuvo que encontrar provisión en otro lugar. And so again he heard the voice of the Lord speaking to him Y entonces, de nuevo, él escuchó la voz de Dios hablándole through his faith. a través de su fe. Verse 8, and the word of the Lord came unto him, saying, Primera de Reyes 1:8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Arise, get thee to Zarephath, which belongs to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain you. versículo 9, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, he aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray you, a little water in a vessel that I may drink. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. So when Elijah saw this woman at the gate of the city, Entonces cuando Elías vio a esta mujer a las puertas de la ciudad, he recognized that this was the person that the Lord had spoken to him about. él reconoció que esta era la persona de la que Dios le había hablado. And it was a woman that had a heart to believe. Y era una mujer que tenía un corazón para creer. Verse 11, and as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray you, a morsel of bread in your hand. Primera de Reyes 1:11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. And she said, As the Lord thy God lives, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. So this widow woman Entonces esta mujer viuda was preparing the last meal for her and her son, estaba preparando su última comida para ella y para su hijo, because they had no more food to eat. porque no tenían más comida que comer. But because this woman had within her heart Pero porque esta mujer tuvo dentro de su corazón faith to believe, fe para creer, God was able to save not only her Dios pudo salvarla no solamente a ella and her son from starvation, y a su hijo de la hambruna, but he also saved Elijah. sino que también pudo salvar a Elías. But before the provision of God was to come to this woman's house, Pero antes de que la provisión viniera a la casa de esta mujer, her faith had to be proven. su fe tenía que ser probada. Verse 13, and Elijah said unto her, Fear not, go and do as you have said.
but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for you and for your son. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sends rain upon the earth. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. So this woman, Entonces esta mujer, who had just enough for her and her son to eat one last meal, la cual tenía solamente suficiente alimento para comer ella y su hijo, una última comida, heard this strange man speaking to her escuchó a este hombre extraño que le hablaba and telling her that before she prepared her final meal, y le decía que antes de que se preparara ella su última comida, to prepare food for him first. debía de prepararle comida para él primero. And through the word of the Lord, he made her a promise Y entonces a través de la palabra de Dios, él hizo una promesa. that if she would obey his word and do this, Que si ella obedecía su palabra y hacía esto, that the barrel of meal and the cruse of oil would not run dry. e hizo la promesa de que entonces esta tinaja de comida y esta vasija de aceite Until the day that the Lord sent rain upon the earth. no se iban a agotar hasta el día en que Dios enviara de nuevo lluvia a la tierra. And the woman believed and obeyed. Y esa mujer creyó y obedeció. And it happened to her just like Elijah said it would. Y le sucedió a ella justo como Elías dijo que iba a pasar. Verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. Primera de Reyes 1:15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Supernatural provision of God Provisión sobrenatural de Dios through faith a través de la fe of people that were willing to obey. de la gente que esté dispuesta a obedecer. And Jesus Christ never Y changes. Jesucristo nunca cambia, If he did it then, porque si Él lo hubiera hecho he entonces, will do it for us today Él también lo haría para nosotros ahora, if we believe and obey. si nosotros creemos y obedecemos. Verse 16, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Primera de Reyes 1:16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. So for faith to operate in a person's life, Entonces, para que la fe opere en la vida de una persona, he must be convinced in his heart esta persona debe de estar convencida en su corazón that God's word is true, de que la palabra de Dios es verdad. because there is no way to know God Porque no hay forma para conocer a Dios except through faith. sino solamente a través de la fe. And if he cannot believe, Y si esta persona no puede creer, it will be very hard for him to put his trust in the Lord. va a ser muy difícil para él poner su confianza en Dios. And it will be very hard for God to be able to do anything for him. Y va a ser muy difícil para Dios el hacer cualquier cosa por esa persona. And then that person will begin to make excuses for his life Y entonces esta persona va a comenzar a inventar excusas para su vida. and for his disobedience. Primero desobediencia. And to begin to provide reasons Y va a comenzar a proveer razones why he does not believe that God's word is true. razones por las cuales él no cree que la palabra de Dios es verdad. And at that point, Y en ese punto, he is making himself meat
esta persona se está haciendo a sí misma carne to be devoured by Satan, para que sea devorada por Satanás. just like a lion stalks his prey to devour it. Justo como un león acecha a su presa para devorarla. Satan will see that person, Satanás va a ver a esa persona, he'll see that he does not have faith in God, va a ver que no tiene fe en Dios and he'll move through his lies and deceiving y ways se va a mover a través de sus mentiras y de sus formas engañosas to destroy him. para destruir a esa persona. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Men do not know how vulnerable they are to the darkness El hombre no sabe qué tan vulnerable es a la oscuridad if they do not have faith in God. si es que no tiene fe en Dios. Satan and his evil angels are a very powerful unseen force. Porque Satanás y sus ángeles de maldad son una gran y poderosa fuerza que son invisibles, That has managed to plague men que ha hecho que los hombres through their doubt and unbelief. se aten a través de su incredulidad y de su maldad. These evil spirits hide in darkness, Porque estos espíritus malignos se esconden en la oscuridad and they cause people to think that their problems are caused by something other than evil spirits. y hacen que la gente crea que sus problemas son causados por cualquier otra cosa que espíritus malignos. Once they get men to take their eyes off of their Creator Y una vez que logran que el hombre quite sus ojos de su creador and put them on their eyes on the gods of the earth, y que se han puesto sus ojos en los dioses de esta tierra, they have then caught them entonces ellos son atrapados in their web of evil, en una red de maldad, just like a spider catches its prey in its web. justo como una araña atrapa a su presa en su telaraña. And there is no way for that person to get free from that web of Satan Y no hay forma alguna en que una persona se pueda liberar de esa red unless they turn to the Lord and have faith in His Word. a menos de que esa persona se vuelva a Dios y tenga fe en su palabra. Now I want to say a verse here, talk about a verse here Ahora quiero hablar aquí de un versículo that talks about Israel que habla aquí de Israel and our deliverer, y de nuestro libertador, Jesus Christ, that delivers us from all evil. de Jesucristo que nos libera de toda maldad. Romans 11:25 it says, and so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Can you wait a minute? Verse 25 is not here. Verse 26. Only 26. Romans 11:26. You don't have it? No. But it's not this verse. Okay. Also shall be saved, I just reading. So 26? Yeah. Okay. Got it? Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. So, who is Israel? Entonces, ¿quién es Israel? The people that have faith in God, Es la gente que tiene fe en Dios in whatever nation in the earth that they live. y de cualquier nación en la tierra en la que ellos vivan. And the deliverer of Israel is Jesus Christ. Y el libertador de Israel es Jesucristo. And why did he come? ¿Y por qué es que él vino? To turn away ungodliness from the midst of his people. Vino para apartar
la impiedad de en medio de su pueblo. So if a Christian continues doing evil, ungodly acts, Entonces, si un cristiano continúa haciendo maldad y actos impíos, since Jesus came to turn ungodliness away from his people, ya que Jesucristo vino para quitar la maldad en medio de su pueblo, how can that person be one of God's people? entonces, ¿cómo es que esa persona puede llamarse a sí mismo un cristiano? If a person does evil, Porque si una persona hace maldad, he's not walking in faith. entonces no está caminando en fe. Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Now faith is real, Ahora, la fe es real. and the word says that it has substance. Y la palabra de Dios dice que tiene una sustancia. En la King James es sustancia, no es certeza. And having substance Y que algo tenga una sustancia means that it is something that you can know and feel. es algo que tú puedes saber y sentir. And the substance of the things that we feel and that we know from God Y la sustancia de las cosas que nosotros sentimos y sabemos de Dios through our faith a través de nuestra fe is the evidence that what God's word promises us is true. es la evidencia de que lo que la palabra de Dios promete es verdad. That is why it is so important Y por ese motivo es tan importante for God's people to walk in the truth of His word, para que el pueblo de Dios camine en su verdad. because that is the evidence to the men of the earth Porque esa es la evidencia para el hombre de la tierra, that faith in God is real, de que la fe en Dios es and real that it does work in people's lives. y de que esto opera en la vida de las personas. We do not need someone to prove to us Porque no necesitamos que alguien nos pruebe a nosotros through natural means a través de términos naturales that God's word is true. de que la palabra de Dios es verdad. We know it's true Sabemos que es verdad because we believe it. porque nosotros la creemos And God confirms it to us. y Dios la confirma para nosotros. And when we believe it, Y cuando nosotros la creemos, God begins to come alive in our lives. Dios comienza a avivarse en nuestras And vidas. we become the evidence Y nosotros nos volvemos en la evidencia to the men of the earth that God's word is true. para los hombres de la tierra que la palabra de Dios es verdad. So it is through faith Entonces es a través de la fe, that we obtain a good report with God. es en que nosotros obtenemos un buen testimonio con Dios. Hebrews 11:2, it says, for by it the elders obtained a good report. Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Well, who are the elders that this verse is talking Y about? bueno, ¿quiénes son estos antiguos de los que este versículo habla? Christians and believers in the Bible Habla de cristianos y de creyentes en la Biblia that had faith in God que tuvieron fe en Dios and that saw the hand of God move for them y que vieron la mano de Dios moverse por ellos in powerful ways. en maneras muy poderosas. Well, some people wonder, Y algunas personas se preguntan, how could God move for people in the Old Testament ¿cómo es que Dios se movía por la gente en el Antiguo Testamento in a time before Jesus came to pay the price for our sins? en un tiempo antes de que Jesucristo viniera a esta tierra para pagar nuestro precio por los pecados? By faith. Fue a través de la fe. They believed in God as their Savior, Ellos creyeron en Dios como su Salvador. and God counted their faith as Y righteousness. Dios contó su fe como justicia. That is why we can look at the testimonies of the Old Testament Y ese es el motivo por el cual podemos ver los testimonios en el Antiguo Testamento and see that if God moved as powerfully as He did for them, y vemos cómo es que Dios, si se movió tan poderosamente por ellos, because they had faith in Him, porque tuvieron fe en Él, how much more will He move for us? cuánto más Él se va a mover por The nosotros. people that are living in the last days, La gente que vivimos en estos últimos días. people that have received the baptism in the Holy Un Ghost, pueblo que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, the Comforter, el Consolador, the Spirit of truth, el Espíritu de that verdad, people did not have in the Old Testament.
que es que la gente no tenía en el Antiguo Testamento, but that we have to guide us and to lead us into all of the truth of God's Word. pero que nosotros tenemos para guiarnos y para que nosotros sigamos a toda verdad en su palabra. Faith pleases God. La fe complace a Dios. Hebrews 11:3, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. So God made the heavens and the earth through faith. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra a través de la fe. The Word of God spoke forth La palabra de Dios que Él habló what He wanted to create, and it was done. a todo lo que Él quería crear y fue hecho. And that is how powerful the Word of God spoken through faith is. Y esto es cuán poderosa es la palabra de Dios que es hablada a través de la fe. And that's why Jesus said this. Y por ese motivo Jesús dijo, Matthew 17:20, for truly I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you. Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Now it is abundantly clear through God's Word Entonces es muy claro a través de la palabra de that there Dios is nothing that God cannot do. que no hay nada que Dios no pueda hacer. But faith must be rebuilt Pero la fe debe de ser reconstruida en nuestros in corazones, the hearts of God's people. en el corazón del pueblo de Dios. Because over the course of many generations, Porque a través de muchas generaciones, Satan has severely damaged man's ability Satanás ha dañado gravemente la capacidad del hombre to simply believe God's Word. para poder creer llanamente la palabra de Dios. And that's why it is so important for us right now Y ese es el por qué es tan importante para nosotros justo ahora, that every day that we rise in the morning, de que cada día cuando se levanta el sol, that we make the determination de que nos hagamos la determinación that we are going to do all that we know de que vamos a hacer todo lo que sepamos, to live our life to the best of our ability. de vivir nuestra vida en las mejores de nuestras capacidades And never give in to fear and never give in to doubt. y nunca entregarnos a la duda o nunca entregarnos al temor. And turn to God with all of our strength and say, Lord, I believe in you. Y volvernos a Dios con todo nuestro corazón y decirle, Dios, yo creo en ti. See, it's going to take something from God's people Y va a requerir de algo para que el pueblo de Dios to be able to enter into the fullness of His Word. sea capaz de entrar a la plenitud de su palabra. We have work to do. Tenemos trabajo que hacer. Isaiah 61:4 says, and they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. That is the work that is being done in this place. Y ese es el trabajo que tiene que ser hecho en este lugar. If the people will give all of their heart to do this. Si es que la gente da su corazón para hacer esto. If not, the word of the Lord has been spoken to people in vain. Porque si no lo hace, entonces la palabra de Dios ha sido hablada a la gente en vano. And we certainly do not want that to be true. Y ciertamente no queremos que eso sea verdad. Now let's read through another example of the faith. Entonces vamos a leer otro ejemplo de la fe. God expects His people to walk in.
que Dios espera en el que Dios espera que su pueblo camine. But first, let's see what Jesus had to say Pero primero vamos a ver lo que Jesús tenía que decir about the faith of the people that would follow him and walk in his footsteps. acerca de la fe de la persona que va a seguir sus pisadas. John 14:12, truly, truly, I say unto you, he that believes on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Did that stop? Yeah, but we're still You got recording. it going in? We are to be believers. Nosotros estamos aquí para ser creyentes. And if we are Y believers, si nosotros somos creyentes, we are to believe that we are going to do greater works entonces debemos de creer que vamos a hacer obras superiores. than even what Jesus did while he was upon the earth. Vamos a hacer obras superiores a las de Jesús que cuando estaba en esta tierra. Verse 13, and whatsoever you ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. It is to be for us, Y es para nosotros, just like it was for Elijah and for Joshua, justo como lo fue para Elías o para Josué, in the account that we are next going to read about. en el siguiente relato en el que vamos a leer. These men spoke forth through a heart filled with faith in God. Porque estos hombres hablaron de un corazón lleno de fe en Dios. And the works that they did were greater than the works that Jesus did while he was on the earth. Y las obras que estos hombres hicieron fueron incluso superiores a las que Jesús hizo cuando estaba en esta tierra. And these are examples for us. Y estos son ejemplos para The nosotros. people upon whom the ends of the world as we know it have come. A la gente la cual vive, a la gente para la que vive al final del mundo como ahora está por venir. John 14:14, if you shall ask anything in my name, I will do it. Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. That is the promise that God has given to his people. Esa es la promesa que Dios ha